Advertencia. Las historias acá representadas son producto de la ficción. Se han tomado referencias de hechos reales para representar las protestas que se han dado en Colombia. Se recomienda discreción. Parecía un día como cualquier otro. La ciudad envuelta en el rocío, la gente con sombrillas y abrigos dirigiéndose a sus destinos. Pero ese día, la capital iba a dar de qué hablar, pues se iba a ejercer el derecho de manifestarse pública y pacíficamente. Egresados, profesores, sindicatos, trabajadores y políticos se citaron en diferentes puntos de la ciudad. Y su meta era la Plaza de Bolívar. Colombia ha atravesado diferentes marchas por defender los derechos y hacerse escuchar. Así que respecto a la institución policial, Fernando Sarmiento, patrullero de la Policía Nacional, nos cuenta. El uso de la fuerza es necesaria siempre y cuando se viole o se interrumpa de alguna manera el derecho de la manifestación pacífica por parte de los ciudadanos. Cuando se torna agresiva por parte de los protestantes, valga la redundancia, ahí es donde interviene la fuerza pública, garantizando la armonía de las personas que realmente están protestando por algo válido sin ninguna manifestación o altercado que le haga daño a las personas o a los patrimonios de determinado lugar. Le preguntamos a las personas qué opinan sobre el uso de la violencia por parte de los manifestantes, y esto fue lo que nos respondieron. La violencia no es concebible en ningún aspecto, ni en parte de manifestantes, ni en parte pues de pronto en las autoridades. Yo considero que no son los manifestantes los que promueven la violencia. Generalmente considero que son personas que se involucran o se filtran en esas marchas o como manifestantes para generar violencia. Digo que la violencia la genera son personas que no tienen un objetivo claro, sino simplemente quieren hacerle daño a la sociedad. Cuando hablamos de manifestaciones pacíficas, se hace en torno a exigir un derecho o exigir también ciertas condiciones sociales que nos acomoden a todos como sociedad, ¿no? Ciertamente, anteriormente se han presentado manifestaciones en donde lo pacífico se vuelve efímero y lo violento se vuelve permanente, ¿no? Entonces, todos estos grupos como ACAP o los infiltrados de las disidencias o algunos grupos, digamos, de izquierda radical, que es un poco diferente a lo que es la izquierda, como que quieren entorpecer la protesta social, ¿no? Si fuéramos un país, o sea, somos un país democrático, pero si fuéramos, digamos, todos como apoyar una protesta, iríamos sin duda, ¿no? Pero pues hay muchas formas de expresar una protesta y una de ellas es desde la manera pacífica y también desde la manera violenta. Violencia en las manifestaciones, a pesar de que genera bastante ruido y estrépito, lo único que hace es atraer el ojo de los medios de comunicación. Digamos que no se logra una respuesta por parte del gobierno. Por otra parte, también diversifican y hacen que las masas, que antes eran bastantes personas protestando, se disuelvan porque ya a la gente le da miedo salir a protestar porque en cualquier momento se puede revolcar la gente. Entonces digamos que sí necesitamos que un gran número de personas salga a protestar para que el gobierno se tome en serio esto que está pasando. Juanita se levantó muy temprano ese día, ilusionada por ser parte del cambio que estaba ocurriendo en el país. Hoy con sus amigos y compañeros de la universidad iban a levantar su voz en torno a una protesta por las calles de Bogotá. Iba a ser multitudinaria y seguramente haría que el gobierno se diera cuenta que el pueblo no se quedaría callado frente a las atrocidades que habían cometido. Sin embargo, la principal razón de la protesta sería el incremento de la violencia en el país. El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia señala que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Frente a esto, Andrea Avendaño, abogado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, politólogo y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, nos comenta. Pues hay que decir que el artículo 37 de la Constitución Política tiene que ver con el derecho de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, que no es otra cosa que el derecho a la protesta. Este derecho, a mi juicio, es un derecho fundamental en los regímenes que se digan democráticos y es un derecho que permite el ejercicio de todos los demás derechos. Difícilmente en los ordenamientos jurídicos encontramos derechos tan potentes
que me permitan a mí el disfrute y la potencialización de otros derechos. Y aquí te pongo un ejemplo que trae el profesor Roberto Gargarella retomando las palabras de George Rawls. Entonces, George Rawls decía que si, por ejemplo, tenemos el derecho a la vivienda garantizado, pero no tenemos el derecho a la movilización y el derecho a la protesta, a la crítica de la autoridad, difícilmente el derecho a la vivienda nos va a abrir el campo al derecho a la protesta. Mientras que, contrario sensu, si nosotros tenemos garantizado el ejercicio del derecho a la protesta, pues a partir de ahí nosotros sí podemos potencializar el derecho a la vivienda, o el derecho a la salud, o el derecho a la educación. Esto para decir que es un derecho, en términos de Gargarella, un derecho que permite la potencialización, la creación y el disfrute con unos estándares de calidad de todos los demás derechos en un sistema que se diga democrático. Teniendo en cuenta que el derecho a la protesta permite el ejercicio de los demás derechos, le preguntamos a Javier Castellanos, abogado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista de la Universidad Nacional de Colombia y expartícipe de movimientos estudiantiles, ¿qué significa ser un manifestante? Bueno, para mí tiene un mérito grande haber pertenecido a un movimiento estudiantil, particularmente el que se gestó en 2011, que fue a nivel nacional e involucró a todas las universidades públicas, particularmente porque también pues estuvieron involucradas universidades privadas que cada vez se hacen más presentes en este tipo de protestas. No fue un honor realmente porque se logró finalmente el objetivo. En esa oportunidad pues era atacar una reforma a la Ley 30, pues que buscaba la privatización de los establecimientos educativos públicos hasta el momento. Entonces pues digamos que es dignificante que se haya alcanzado el objetivo y la forma en cómo se dio por medio de la unidad de las diferentes entidades universitarias. Les hemos preguntado a las personas qué es para ellos el derecho de poderse reunir y manifestarse pública y pacíficamente, y esto fue lo que nos respondieron. Para mí el derecho a reunirse y manifestarse públicamente es una de las garantías que tiene toda persona en un estado de derecho para poder, como su nombre lo dice, reunirse y expresar sus inconformidades de manera pacífica ante los gobiernos de turno. Derecho de todo ciudadano de una comunidad de expresar de pronto sus ideas o una inconformidad, pero todo que sea basado dentro del respeto a la otra persona. Ellos tienen todo el derecho a hacerlo, pero pues respetando a las autoridades o a las personas que piensan diferente. Y lo mismo las personas que no están manifestando, aunque sea de pronto cansón y bochornoso, pero también merecen respeto y no deberían de juzgar o quizás interponerse en ese derecho que tienen las personas que manifiestan por algún motivo, causa o ideología. El derecho a manifestarse públicamente creo que retoma en sí la idea de la libertad de opinión, ¿no? Entonces es como esta acción que podemos tomar para expresar nuestras necesidades y todos los cambios que queremos hacer. Es como el altavoz para que el gobierno llegue a escucharnos y llegue a darnos una respuesta inmediata. Santiago veía la cara de las personas que iban en Transmilenio. No solo estaban malhumoradas, como siempre, sino esta vez tenían un toque de preocupación. Habían comentarios de yo no marcho, yo produzco, y otros que estaban de acuerdo con la manifestación, pero no podían dejar a un lado su rol laboral. El ambiente estaba tenso, especialmente cuando escucharon el anuncio de la siguiente frase. Hay que decir que no existe un único fin de la protesta, como tampoco son determinables en abstracto cuáles son los fines de la protesta en Colombia. Sin embargo, desde el punto de vista de un régimen político que se considere a sí mismo como democrático, creo que el fin fundamental de la protesta es potenciar dos derechos. Uno, el de la libertad de expresión y dos, el derecho de reunión. Y esto permite tres cosas, o bueno, seguramente más, pero para mí permite tres cosas que son esenciales en una democracia. Primero, controlar al poder cuando quiera que el poder se comporte de manera
arbitraria o negligente. Segundo, permite comunicar, es decir, poner reivindicaciones de grupos sociales específicos en la agenda pública, es decir, llamar la atención sobre problemas que aquejan las comunidades o las pequeñas comunidades políticas. Y tercero, fortalecer la organización social. En Colombia el cimiento legal de la protesta está regulada en el artículo 37 de la Constitución Política. Entonces este es un derecho fundamental de los ciudadanos que se oponen de una forma pacífica a una política normalmente gubernamental, ¿no es cierto? Entonces tiene un origen desde la misma Revolución Francesa o quizá antes, cuyo génesis era orígenes laborales inicialmente. Ya se ha venido desarrollando, incluyendo Colombia, donde pues ya protestamos por diversos temas que no son enteramente laborales. Entonces pues la finalidad es en Colombia, como manifestarse en rechazo de algo de lo cual no se está de acuerdo. Bueno, la violencia siempre será cuestionable desde todo punto de vista, ¿no? Es de tenerse en cuenta que en las manifestaciones siempre hay infiltraciones no solo de agentes del Estado, sino de organizaciones al margen de la ley muchas veces que buscan pues ganar protagonismo y sabotear a su vez los movimientos manifestantes. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las manifestaciones puedes ver que el 95% del desarrollo de la misma se hace en paz, en tranquilidad, gente protestando, exposiciones culturales muchas veces, y cuando se llega a la aglomeración central, en Bogotá puntualmente en la Plaza de Bolívar, se inician ciertos hechos que terminan en violencia por parte de encapuchados, manifestantes. Entonces puedes ver que es muy pocas personas quienes originan estos hechos violentos, y es por eso que me atrevo a decir que en su mayoría son infiltrados en organizaciones y en protestas, ¿no? Don Rodrigo hasta ahora se estaba recuperando de la multa que le habían impuesto hace una semana por vender empanadas en la calle. Ya a sus 55 años nunca había podido tener un trabajo estable. Toda su vida había trabajado como vendedor ambulante. Las nubes grises que se comenzaban a formar en el cielo advertían de la torrencial lluvia que caería esa noche. De pronto comenzó a escuchar una multitud que avanzaba lento pero se hacía sentir. Por el otro lado vio al escuadrón antidisturbios y supo que nada bueno podría salir de ese encuentro. Y efectivamente, media hora después estaba en medio de un enfrentamiento entre encapuchados y miembros del ESMAD. Le ardían los ojos, la nariz y la garganta. Las explosiones lo aturdieron y de su puesto de empanadas ya no quedaba ni el olor que siempre las caracterizaba. Le preguntamos a las personas qué harían ellos si a un familiar lo detienen de forma arbitraria en medio de una protesta. Y esto nos respondieron. Alguna cosa pasó para que los cojan. Yo no sé, pero yo en eso nunca pude. Yo creo que la primera reacción que uno tiene es que le da furia, ira, y quizás uno no piense claramente, pero pues ante esto lo que uno tiene es que ir a ayudarlo, prestarle ayuda, mirar en qué le puede colaborar, cómo sacarlo, cómo aclarar la situación. Intentaría que la otra persona entrara en razón, acudiría a la lógica pues para que hiciera conciencia sobre los actos que está haciendo. Si esto no funciona, ya me apoyaría de las leyes o códigos que digan que lo que está haciendo está prohibido o es ilegal, y ya por último, y si es muy necesario, sí acudiría a la violencia. La fuerza pública está autorizada para restringir el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Ante esto hay que decir un categórico no y agregar que no solamente la fuerza pública le está prohibido restringir el derecho a la protesta, sino que a las autoridades políticas civiles también les está prohibido restringir el derecho a la protesta, y que las personas que deciden manifestarse lo único que deben hacer pues incluso por temas de seguridad pública y de convivencia es manifestarle, comunicarle a la autoridad pública territorial que están planeando realizar una protesta en tales rutas con un aproximado de tantas personas, hasta ahí. Pero la autoridad pública no puede exigir más allá de eso, y la autoridad pública no puede autorizarla o desautorizarla. La autoridad pública el acto de comunicación a la autoridad pública tiene el objetivo de que la autoridad pública disponga lo necesario logísticamente para que esta protesta se lleve a cabo, pero hasta ahí no más.
No le es competente, repito, a la autoridad pública ni a la fuerza pública autorizar o restringir el ejercicio del derecho a la protesta. Si eventualmente esta restricción a la protesta es válida para la satisfacción de los objetivos superiores del Estado social de derecho. Y cuando introducimos, digamos, esa premisa a la pregunta, pues tendremos que preguntarnos cuál sería un objetivo superior del Estado social de derecho que esté por encima del derecho de la reunión pacífica y la protesta. Pues difícilmente encontramos en el derecho constitucional colombiano un derecho de mayor rango y de mayor importancia constitucional que el derecho a la protesta. Entonces, en términos generales y en principio, la respuesta es un rotundo no, y desde mi punto de vista, las autoridades públicas no les es permitido restringir el ejercicio del derecho a la protesta como forma de potenciar, como ya lo veíamos hace un momento, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libre reunión. La fuerza pública solo debe intervenir si es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente con el ESMAD o la fuerza disponible, que son quienes normalmente en manifestaciones son los agentes oficiales que controlan manifestantes violentos, pues eso es la teoría. En realidad tú ves, y muchas veces hay infiltraciones por parte de la misma fuerza pública en las protestas y uso desmedido muchas veces de la fuerza contra manifestantes, pero pues eso ya será tema de discusión en otro punto. Entonces se observa cómo la violencia de manifestantes e infiltrados hace necesaria la intervención de la fuerza pública. No son pocos los casos en los que hemos visto protestas pacíficas que no requieren la intervención de la fuerza pública y que se desarrollan en total normalidad. Estaba tapando su cara con una pañoleta húmeda. El olor a vinagre le ayudaba a respirar y a que los gases no le afectaran demasiado. A unos cuantos metros, unos encapuchados se enfrentaban con el ESMAD, y él, como un estudiante de periodismo apasionado por su profesión, estaba cubriendo el suceso así como lo había hecho durante toda la jornada con su cámara fotográfica. Se distrajo 2 segundos tomando una foto y un policía lo agarró por la espalda. Luego llegaron otros 3 y no le dejaron modo alguno defenderse. Le quitaron su cámara y él vio cómo su vida se destruía junto a ella cuando uno de los policías le dio un golpe contra el suelo. Le quitaron la pañoleta e inmediatamente su nariz comenzó a arder. Luego de eso sintió un fuerte golpe en la cabeza y todo se transformó en oscuridad. Es de tenerse en cuenta 2 puntos de vista. El primero es la fuerza pública cuando excede su uso legítimo de la fuerza. Entonces está claro que es obligación de la fuerza pública mantener el orden. Ejemplo, la toma de una vía, toma de un edificio por parte de manifestantes. Lo vimos en algún momento, de pronto una quema del ICETEX. Eso requiere la actuación de la fuerza pública. Sin embargo, muchas veces vemos como la fuerza pública excede esta fuerza y es cuando aparecen estos videos que son comunes en redes sociales de 5 o 6 agentes de la policía atacando a 1 o a 2 manifestantes desarmados. Eso es muy común y es esto lo que está mal, cuando se excede la fuerza. En el tema de violencia vemos cómo hay manifestantes que abusan de pronto del derecho legítimo a la protesta. Entonces, como medio de protesta, pues no solo es pintar el muro, que se entiende como un tema de expresión a la protesta, sino ya lo veíamos de quemar un edificio, atacar transeúntes, atacar transportes públicos con pasajeros. Entonces también excede esa forma de protesta. Digamos que la fuerza y la violencia no es que no sean propios de la protesta, porque hay que tener en cuenta que se está haciendo un ejercicio que es una vía de hecho de la protesta. Entonces es necesario que cuando protestes muchas veces haya afectación de la normalidad. Tomar una vía es parte de una acción de protesta, pero no lo es quemar un bus lleno de gente. Eso ya no es parte de la protesta. Tiene que alterarse el orden para que exista una protesta, o si no, pues no habría fin para ello. Pero cuando se exceden estos medios de protesta, pues es cuando ya se desencadena violencia, que es lo que está mal. La indignación estaba a flor de piel. La rabia de las personas que salieron esa noche se hizo sentir.
Muchos habían visto cómo a varios manifestantes la fuerza pública se los había llevado y no sabían dónde estaban. Y la jornada de ese día terminó como no se había esperado. Cuando comenzaron a circular por las redes fotos y videos del primer CAI que habían incendiado, muchas personas por toda la ciudad comenzaron a hacer lo mismo. Y así, en la ciudad, pronto hubo puntos donde todo estaba incendiado. La protesta pacífica, que había estado durante todo el día, se vio opacada por los actos violentos que ocurrieron esa noche. El resultado: 8 muertos. Algunos de ellos ni siquiera estaban participando en los actos violentos. 140 heridos y 48 CAIs quemados en la capital. En esta oportunidad se contrastó por un lado el punto de vista del abogado y politólogo Andrei Avendaño en relación a la legitimidad de la intervención de la fuerza pública en las marchas pacíficas, quien nos comentó que es legítimo que la fuerza pública intervenga en las protestas aun cuando son pacíficas, pero el rol de la fuerza pública no puede ser el de romper las movilizaciones cuando son pacíficas, ni el de agredir a los manifestantes cuando se están comportando de manera pacífica. El rol de la fuerza pública debe limitarse a proteger, es decir, el rol de la fuerza pública tiene que estar asociado a acompañar la movilización, a salvaguardarla de las posibles agresiones externas de personas que no están participando en las manifestaciones y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con disposición del tráfico, pues para que las ciudades no colapsen. Pero el rol tiene que limitarse a eso, a hacer un apoyo, a hacer un acompañamiento activo, a hacer una salvaguarda, pero nunca cuando las protestas son pacíficas, evidentemente pacíficas, a intervenirlas o disolverlas. Ese no es el rol de la fuerza pública en el marco del ejercicio legítimo del derecho a la protesta en Colombia. Por el otro lado, el patrullero Fernando Sarmiento nos cuenta el protocolo que se debe seguir cuando una protesta pacífica se convierte en una violenta. Tanto como la fuerza pública ya tiene varios protocolos establecidos, entre ellos es restringir o hacer a un lado a esas personas que están tornando agresiva a estas manifestaciones. Se trata de hacer a un lado y hacer todo lo posible porque esto continúe de la mejor manera, garantizando la seguridad de todos los protestantes. Cuando una protesta pacífica se torna agresiva, deja de ser pacífica. Entonces ahí es donde entramos o entra la fuerza pública a mediar y a hacer nuestra parte como servidores públicos para que continúe estas solicitudes por parte de las personas de una manera pacífica y sin que nadie se vea vulnerado ni de pronto que se torne de una manera más agresiva y se vea dañado el entorno o las personas lesionadas. Les hemos preguntado a las personas si están de acuerdo con el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, y esto nos dijeron. No estoy de acuerdo con el uso de la fuerza. Creo que una protesta debería estar pacíficamente respetada. Claro, los policías deben estar vigilando. O sea, ellos en vez de estar plantados ahí mirando cómo pasa la gente, deberían estar en operativos durante una protesta, mirando que infiltrados no interfieran en la protesta tampoco y pues estos grupos insurgentes no estén en esta protesta, ¿no? Porque pues es muy preocupante que la policía también tanto participe en estos actos vandálicos como los mismos grupos. O sea, es que aquí no es los protestantes tienen la culpa, o sea, sí, los protestantes tienen la culpa o los policías tienen la culpa, ambos tienen la culpa, ambos generan violencia, estamos en un país netamente violento. Entonces, no estoy de acuerdo. Cuando es pacífico, no. Pero pues obviamente ya cuando la situación se sale de las manos y están los encapuchados haciendo destrozos, dañando el bien público, que finalmente eso es de todos y finalmente esos daños se los cobran al mismo pueblo, a las personas que pagan impuestos. Entonces, en ese caso, pues considero que sí es necesario que exista la fuerza pública para detener estos desmanes cuando se salen de control. Lo mejor es no salir a ver ya esos problemas. Yo ya más estoy pasando mis años. El uso de la fuerza pública no ha sido muy adecuado en Colombia durante los últimos años.
Las maneras como han detenido la violencia en las manifestaciones ha sido devastadora. A veces ellos mismos son los que inician estas revueltas entre las personas que protestan. Digamos que ya no son las personas que sirven al pueblo, sino que digamos que se han vuelto una arma de represión contra las ideas que se manifiestan. Silvia miraba por su ventana una y otra vez. Estaba preocupada. Afuera estaba oscuro y hacía mucho frío. A lo lejos se escuchaba el estruendo de las papas bomba, los gritos de resistencia y de vez en cuando veía pasar muchachos corriendo, escapando de las manos de, según ellos, los opresores. Faltaba un cuarto para las 7 de la noche y su hijo no aparecía. Intentó llamarlo varias veces, pero nunca hubo respuesta. Las noticias solo la alteraban más, aunque hubo un espacio muy corto para aquellos que protestaron de manera pacífica y con muestras de arte. La mayoría se destacaba por evidenciar la violencia que se generó a lo largo de la jornada. Transcurrió en su mayoría de forma pacífica, sin embargo, al finalizar la tarde hubo desórdenes y algunos hechos de vandalismo. Parte de los líderes estudiantiles defendieron la participación en las protestas, asegurando que se hicieron de manera pacífica. Javier nos relató una anécdota de cuando fue parte de un movimiento estudiantil en el año 2011. Hay que ver el momento en 2011, cuando se logra una unión de todas las universidades públicas en muchas semanas de paro que lograron evitar la reforma de la ley 80, que finalmente es retirada del gobierno, que ya la había presentado al Congreso. Entonces fue un movimiento que, a mi modo de ver, es el surgimiento de una fuerza estudiantil importante que no recurre a la violencia. Hay tomas de campus universitarios, protestas de día, protestas de noche. Por ser estudiante nocturna tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades en eventos nocturnos, canelazos, abrazatones, todo este despliegue de cultura y de protesta no violenta, que incluso si tú revisas no hay fallecimientos violentos, los choques se dan solamente esporádicamente y se logra que el gobierno en ese momento de Juan Manuel Santos retire la reforma, pues que ya te mencionaba, la ley 80, que buscaba casi que convertir las universidades en establecimientos privados de educación. Como anécdota, entre tantas otras que quedaron en esa oportunidad, pues está la comunicación del hoy embajador en Washington, en el cual informa que él propone mejor que deben ser los estudiantes electrocutados en aras del Estatuto de Seguridad. Es lo que él propone en ese momento. Entonces hay que ver cómo nos acostumbramos a que la protesta es mal enmarcada como en hechos violentos. Incluso en esa oportunidad que te refiero, en el año 2011, hubo marchas con antorchas y no hubieron incendios. Hubo tomas universitarias sin ser destruidas. En el Colegio Mayor hubo toma desde las pocas veces o de las primeras veces que esta universidad intervino directamente en protestas. Hubo toma de las sedes tanto en la Facultad de Derecho como en la sede principal y no hubo destrucción de la sede. Entonces, pues es digamos que una de las más cercanas, pues sin omitir obviamente otras tantas veces que se ha logrado protestas y se han alcanzado los objetivos de forma pacífica. Últimamente en Colombia hemos defendido nuestro derecho a la protesta pacífica, pero se ha visto opacada por los actos violentos, protagonizados tanto por algunos manifestantes como por miembros de la fuerza pública. Recordemos que todos somos ciudadanos y a todos nos afecta cuando la violencia se convierte en la protagonista. No queremos más muertos, más desaparecidos, más violencia. Queremos un cambio real. ¿Y usted cómo defiende su derecho a la protesta pacífica?